Bueno, ¿Cómo están? muy bien. Shalom. Es un gran gozo nuevamente estar frente a ustedes y ver sus bellos rostros. Recuerde que somos únicos, no hay dobles, así que tenemos el privilegio de que el Señor nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. Esta mañana, bueno, primero que nada quiero agradecer al pastor por la invitación. Ya el domingo anterior me había comentado si podía predicar hoy en la mañana, pero le dije que tenía un compromiso y precisamente nos ausentamos en la mañana con mi familia. Estuvimos ahí en la iglesia La Cruz, me han invitado a predicar, así que seguramente los hermanos están heridos de tantos hachazos. No, ha sido un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo realmente donde hemos compartido con hermanos que ya he conocido y otros hermanos que nos conocimos en estos días. Así que, hermanos, ha sido un tiempo de gran bendición el estar y compartir con ellos. Creo que han sido 12 años. Rodrigo estuvo el día viernes ahí compartiendo y bueno, también ha compartido un poco su testimonio Rodrigo, así que ha sido también un tiempo de mucha bendición escucharlo a él y también su testimonio. Queridos hermanos, también esta noche quiero continuar un poco con la predicación de un tema fundamental. Toda predicación bíblica puede dividirse en dos temas grandes, una general y otra fundamental. En la fundamental no hay ningún tipo de debate. La salvación por fe, el arrepentimiento para salvación, el depositar nuestra fe en Cristo Jesús para salvación. Dios nos ha escogido, nos ha llamado y no hay ningún tipo de debate en ello. Eso es algo fundamental. Ya en la general nosotros podemos entrar en algún tipo de debate como el bautismo. Y no me refiero a si sumergir o no sumergir al candidato, sino me refiero más que todo al tiempo el cual celebra cada iglesia. La Biblia no especifica en cuánto tiempo debe de hacerse o celebrarse el bautismo. También la cena del Señor no se especifica que deberíamos de hacer cada 15 días, cada un mes, sino que nos manda que hagamos. Entonces podemos entrar en algún tipo de debates referente al tiempo. Pero lo que vamos a desarrollar esta noche es algo fundamental. Es algo fundamental, ¿por qué? Porque aquí no deberíamos de ponernos a debatir sobre estos puntos que vamos a desarrollar. Abra su Biblia, por favor, en primera carta a los Corintios. Y voy a pedir que se ponga en pie para leer esta porción de las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Dice la palabra del Señor en esa porción: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor, te doy por esta congregación, por tu iglesia, por tu rebaño. Reconocemos Señor tu señorío, tu grandeza, tu poder, tu sabiduría. Y en esta noche nosotros queremos adentrarnos y sumergirnos en tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y por sobre todo, Señor, a practicarla.
Ese último paso de practicarla es un problema muchas veces para nosotros, porque sabemos, reconocemos, tenemos el conocimiento de tu palabra, pero está muchas veces en nosotros ese último paso pendiente, el cual es practicarla. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que sabemos, todo lo que vamos aprendiendo de ti. Mi Dios, bendice este tiempo y que la predicación de tu verdad, porque tu palabra es verdad, pueda remover todo terreno duro, hostil de nuestros corazones y danos la humildad necesaria para recibir tu palabra. Mi Dios, que tu Espíritu Santo tome el control de principio a fin de este tiempo y que tu mismo Espíritu Santo me use y me utilice en este tiempo para que yo solamente pueda decir todo aquello que tú quieras que yo diga, Señor. Dios, gracias por los hermanos. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden seguir parados? No, mentira. Siéntense, hermano. Caso, ¿no? Desobedientes, ¿no? Bien, he titulado el mensaje de la siguiente forma: un cristiano victorioso a la luz de las Escrituras. Un cristiano victorioso a la luz de las Escrituras. Hoy en día, hermanos, tenemos mucha información útil. En la internet. Tenemos mucha información. Internet ha venido a facilitarnos la vida, realmente. Si queremos aprender de algo, ya no necesitamos ir a algún tipo de biblioteca, sino que tenemos en la palma de nuestras manos toda información que nosotros querramos. Si se llega a utilizar bien, Internet puede ser una gran herramienta, pero hay una línea muy delgada en Internet. ¿Por qué? Porque también hoy en día hay mucha información mala. Con respecto a cómo ser un cristiano victorioso, nosotros también podemos averiguar, indagar en otras fuentes, aparte de la Biblia, de cómo ser un cristiano exitoso, victorioso. Es cierto que ningún libro, ninguna biblioteca en el mundo va a poder reemplazar la palabra del Señor. Ninguno. Por eso es que creemos que la Biblia es inerrante, suficiente y aplicable en todos los tiempos. Es suficiente. Definitivamente no existen palabras y consejos más poderosos para nosotros que lo que encontramos en la palabra de nuestro gran Dios. Ahí tenemos suficiente y tenemos lo que necesitamos. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Tenemos todo en la palabra del Señor. De cómo ser buenos padres, de cómo ser buenas madres, de cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenos cristianos. Hay todo, absolutamente todo en la palabra del Señor. Y el Señor ha revelado a nosotros todo lo que necesitamos. No necesitamos más de lo que está revelado en las Escrituras. Quizás para algunas personas sea una locura seguir los consejos de la palabra de Dios. Y es por esa razón que en la porción que nosotros leímos, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los inconversos, el evangelio llega a ser un mensaje sin sentido. No tiene lógica el evangelio para los inconversos. No hay lógica. ¿Por qué? Porque el evangelio ataca directamente al orgullo humano. Es que el evangelio te dice de que todo hombre está fuera de Dios. Amén. Está fuera. Haga lo que haga, no puede ser aceptado por Dios. Y la única alternativa, el único camino es depositar la fe en Cristo Jesús. Amén. No hay más.
Por esa razón es que cuando usted le predica a un inconverso, no le cuadra el evangelio, no acepta, no está acorde a su vida, porque va en contra de su orgullo. Hoy en día la sociedad menosprecia la palabra del Señor. Menosprecia. Pero muy por el contrario, para nosotros, esas palabras que encontramos nosotros en nuestras Biblias son poder de Dios. Y sigue teniendo el mismo poder que antes. Amén. El mismo. Por eso la palabra del Señor es aplicable en todos los tiempos. Amén. Nunca la Biblia llega a ser obsoleta, pasada de tiempo, jamás. Amén. Sigue teniendo el mismo poder, la misma efectividad. Y es mediante la predicación de la palabra del Señor que el Señor sigue llamando a inconversos al arrepentimiento. Amén. Por eso considero que la predicación debe ser y es dentro de una iglesia el momento más importante. Amén. Más importante. Sí, la iglesia puede tener programas y no está mal. Sí, la iglesia puede tener sus distintos ministerios y no está mal y hay que seguir haciéndolo. Pero el momento más importante es la predicación fiel de las Escrituras, porque a través de ella Dios sigue llamando a cautivos al arrepentimiento. Amén. Para nosotros la palabra del Señor sigue teniendo el mismo poder. Y es la palabra del Señor la que nos consuela en los momentos difíciles de nuestras vidas. Muchas veces ya he comentado el ejemplo de Juan 6, no vamos a ir ahí. En Juan 6, cuando Cristo le dice sus verdades a los que le seguían, y dice la Biblia al final de Juan 6, ¿ustedes también quieren irse? Y luego Cristo le dice a sus discípulos, ¿también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿pero a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿A quién vamos a ir nosotros? Esta noche vamos a reflexionar sobre varios principios bíblicos muy poderosos. Y cuando me refiero poderoso no me estoy refiriendo a mis palabras, sino al poder de la palabra del Señor. Porque Pablo dijo, ni mis palabras fueron de humana sabiduría, sino fui a vosotros con temblor y temblor, decía Pablo en el mismo libro de Primera Carta a los Corintios. Vamos a ver algunos principios bíblicos de cómo podemos ser cristianos victoriosos ante distintas pruebas. Cómo podemos ser cristianos victoriosos independientemente a las situaciones que podamos estar enfrentando. Queridos hermanos, yo no sé el contexto de su familia. Sí, yo los conozco a ustedes y ustedes ya nos conocen a nosotros, pero yo no conozco los problemas que a su familia le aqueja. Yo no conozco lo que usted está pasando, los problemas que usted está pasando. Pero déjeme decirle, hermanos, que si usted encuentra consuelo, si usted encuentra realmente el poder en la palabra del Señor, va a poder sobrellevar su situación. Amén. No hay otra alternativa, no hay otro camino. Otras alternativas sí nos pueden hacer bien, pero no van a solucionar la raíz del problema. Cuando uno va al psicólogo, nunca fui, por si acaso. Cuando uno va al psicólogo, generalmente hay un diagnóstico de que la persona ha tenido sus problemas presentes a causa del pasado. Y no estoy muy familiarizado con la psicología, pero generalmente en la psicología te dan un diagnóstico. Hay un problema en el pasado. Pero la psicología no reconoce algo que la Biblia dice. Es que el problema del hombre es el pecado. Amén. El problema del hombre es el pecado. Y a causa de ello, nosotros estamos sufriendo en este mundo.
independientemente si nosotros somos hijos de Dios. Vamos a ver el primer principio bíblico. Un cristiano victorioso tiene una fe bien fundamentada. Un cristiano victorioso tiene una fe bien fundamentada. Fíjese lo que dice ahí en primera carta a los Corintios, en el mismo libro. En el capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 3 al 5. 3 al 5 de primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho ¿qué? Temor. ¿Y qué más? Temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Amén. En el poder de Dios. Amén. Pablo tenía un currículum extenso. Así es. El currículum de Pablo ha sido, yo me imagino que si Pablo hubiese preparado su currículum en una carpeta, va a ser un tamaño así más o menos. Pero fíjese cómo Pablo cambia aquí. Mi conocimiento ha quedado a un lado, en otras palabras, dice Pablo aquí. Yo no fui a ustedes, le dice a los corintios, con mis propias palabras. Y eso es muchas veces el problema en muchas iglesias. Es que se confía en lo que el pastor dice. Se confía más en lo que el misionero dice. No, el pastor dijo así, así que así que será. Así es. Ese es el problema hoy en día en muchas iglesias. Y aquí Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque somos falibles. Independientemente a que seamos pastores, podemos fallar y vamos a fallar. No somos infalibles. El único infalible es Cristo Jesús. Amén. El único. Ojo, y no quiero que vaya a su casa y piense: el pastor dijo esta noche que vamos a desobedecer al pastor. No. Pero tenemos que entender que la autoridad dentro de la iglesia no es el pastor. Amén. Es la palabra. Sí es. Es la palabra. Entonces, un cristiano victorioso tiene una fe bien fundamentada en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Un cristiano victorioso pone su fe en Dios y no en la sabiduría de los hombres. Sí, queridos hermanos, la palabra de Dios reconoce que hay hombres sabios. En el caso de Salomón, por ejemplo, ha sido una persona muy sabia. Pero lo que vemos en la vida de Salomón, que los profetas contemporáneos a él no lo siguieron a él, sino siguieron a Dios. Amén. Sí hay hombres sabios, pero Dios por medio de Pablo, aquí nos dice de que la fe no debe estar fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la sabiduría de los hombres nunca se compara a la sabiduría y en el poder de Dios, jamás. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Infinitamente. Sí, nos podemos considerar y nos pueden considerar inteligentes, sabios, llenos de conocimiento, pero nada de eso es comparable con la sabiduría de Dios. Nada. En las tempestades de la vida, lo único que nos puede mantener estables a nosotros es estar fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. O fíjese lo que dice Mateo 7. Vayamos a Mateo 7.
Mateo 7, versículos 24 y 25. Vamos a esperar que todos me encuentren, no hay apuros, porque tengo más o menos 15 a 17 hojas que desarrollar. No escuché ningún amén, ¿no? Así somos, ¿no? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Y Pedro más adelante lo llama que a Cristo la piedra principal del ángulo. En su conversación, Cristo con Pedro le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la roca. Por tanto, como cristianos, como familias, como congregación, tenemos que estar fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Amén. No hay más, no hay otra alternativa. Inclusive la iglesia lo va a decepcionar en algunos casos. Y le cuento eso de entrada. Hay decepciones dentro de la iglesia. La iglesia no salva. La iglesia, como decía alguien, es un hospital de pecadores redimidos. Hay decepción en la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos, pero aún en nosotros hay esa antigua naturaleza con la cual nosotros luchamos todos los días. Ante las adversidades incontrolables de la vida que golpean a nuestra familia o a nosotros mismos, lo único que nos puede sostener es que nuestra fe como familia esté puesta en el poder de Cristo Jesús. Él nos va a sostener, aún en los momentos difíciles, Él nos va a sostener. Póngase a pensar en los tantos problemas que ya ha pasado usted. Como familia, como congregación, como cristiano. Yo estoy seguro que si vamos a analizar todos los problemas que hemos pasado, no vamos a acabar. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos aquí no por nuestros propios méritos o no ha sido por nuestras propias fuerzas. Amén. Ha sido porque Cristo nos ha sostenido mediante su gracia. No hay más. No hay más. Esta iglesia dice que ha nacido cuando yo nací. Dice, cuando yo nací. En el 88, imagínense. 88. 36 años. Y sigue en pie. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los hermanos que ya no están aquí, otros que han vuelto, y sigue. ¿Y sabe por qué? Sigue en pie, no por el cuerpo de liderazgo, sino porque Cristo ha prometido que edificaría su iglesia. Y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. Amén. Pero Cristo siempre ha prometido y ha cumplido. Lastimosamente muchas familias que se llaman a sí mismas cristianas aún siguen confiando en otros caminos. Lastimosamente. Y esto no debe de ser en nosotros. Segundo principio. Un cristiano victorioso ama a Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. ¿Alguien puede leer bien fuerte? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Gracias, hermana. O sea que
Nadie, absolutamente nadie sabe de lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo aman. La Biblia no nos da muchos detalles de lo que nos espera en la vida eterna. No nos da muchos detalles. En Juan 14, por ejemplo, Cristo dice: voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y Pablo habla un poco de lo que nos espera. Seremos semejantes a Él, dice Pablo. No es que vamos a tener superpoderes como Cristo, sino que ya no vamos a tener un cuerpo de pecado, al cual se refiere Pablo. Nuestros cuerpos van a ser semejantes a Cristo fuera del pecado, porque Cristo nunca tuvo relación con el pecado. No nos da muchos detalles la Biblia de lo que nos espera en la vida eterna, pero ya sabemos que Cristo ha prometido que nos llevaría con Él. Y eso es más que suficiente. No necesitamos más. No necesitamos más. ¿Se ha puesto a pensar que la Biblia no da muchos detalles sobre lo que nos espera en la vida eterna, pero sí da muchos detalles de cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia como cristianos? En cada libro de la Biblia encontramos de cómo debemos de ser, qué debemos de hacer. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo nosotros aquí en esta vida es la antesala de lo que nos espera allá en la vida eterna. Amén. Es por esa razón que si usted nunca se ha sentado al lado de su hermano o de su hermana, ¿cómo espera pasar toda una eternidad al lado de él? Sí. ¿Cómo espera? Hay personas que no pueden sentarse uno al lado de otra, cristianas, bautistas, Sí. fundamentales, pero ellos esperan pasar la eternidad juntos. Es inconcebible, sin sentido, ilógico. Queridos hermanos, ¿qué significa amar a Dios? Y Juan nos da la respuesta en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, Juan 14. Versículo 21. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, dice Juan aquí, el que conoce la palabra y las hace. Ese es el problema. Es que todos los que estamos aquí, en su gran mayoría, conocemos doctrina, conocemos cómo es Dios, conocemos lo que debemos de hacer, conocemos lo que no debemos de hacer, sabemos. El gran problema está en que no la guardamos, es decir, no la practicamos. Ese es el gran problema de nosotros. No la practicamos. Y sencillamente amar a Dios significa cumplir su palabra, practicar lo que conocemos. El Señor tiene cosas maravillosas para los que le aman. Estamos viviendo en época de la gracia. Ya no vivimos bajo la ley. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya no necesitamos traer animales, ya no hay lugar santísimo, ya no hay eso. En época de la ley, las bendiciones eran materiales, pero en época de la gracia, las bendiciones son espirituales. Por tanto, todo lo que Dios le promete en su palabra, en el nuevo pacto, en la época de la gracia, tiene que ver con bendiciones espirituales. El apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios tiene preparado cosas que nosotros jamás
hubiésemos imaginado o entendido. Pero no espere esas bendiciones aquí. Lo que aquí usted tiene que esperar es burla, rechazo, oposición, sufrimiento, llanto, caída. Pero ¿sabe qué? El que está en Cristo Jesús permanece para siempre. Amén. El que está fundado sobre la roca, que es Cristo Jesús, va a permanecer. Así es. Por eso que usted sí conoce a algún hermano que se fue y no está viniendo. Si es de Cristo Jesús, va a volver. Así es. Amén. Si logró alejarse, en algún momento va a volver, porque el que es de Cristo permanece. Así es. Un cristiano que ama a Dios no solo oye su palabra, sino que la pone en práctica. Y esa es nuestra gran lucha, ponerla en práctica. ¿Y sabe dónde es nuestro campo de batalla? En nuestra casa. Yo tengo mi campo de batalla en la casa. ¿Sabe por qué? Porque mi hija y Timoteo, y mayor aún mi esposa, escuchan lo que yo estoy predicando. Y si no lo cumplo, ¿qué pasa? No me lo van a decir, pero van a decir en sus mentes. Pero estás predicando una cosa y estás haciendo otra cosa. Y eso no aplica solamente al pastor. Es para todos aquellos que conocemos la palabra del Señor. Sabemos cómo debemos de tratarnos, sabemos cómo debemos de ser, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos qué no tenemos que hacer, y aún así somos rebeldes. ¿Es así? Así es. ¿O soy yo nomás? Así es. Amén. Yo nomás tengo la lucha. Todos tenemos la lucha, hermanos. Amén. Así es. Tenemos que ir desechando lo malo en nuestras vidas. Martín Lutero dijo alguna vez: desde que me di cuenta de que mi antigua naturaleza no ha muerto en las aguas del bautismo, tengo que matarlo todos los días. Y tenemos que matar el antiguo yo, la antigua naturaleza en nosotros que muchas veces prevalece. ¿Sabe cuál de las dos naturalezas va a prevalecer? La que usted alimenta más. Así es. Si usted alimenta a su antiguo hombre, no espere ser un hombre o una mujer espiritual. Tercer principio. Un cristiano victorioso cuida y se involucra en la congregación. Fíjese lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí ¿a qué? A nosotros mismos. Ustedes no saben, dice Pablo, que son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Corinto, o de Corinto. Entonces, Pablo les dice a ellos: ¿ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo vive en ustedes? Y fíjese lo que dice al final del versículo 17: santo es. Ahora, llevando esto, Pablo está diciendo en un término espiritual, pero llevando esto a un término material, físico,
¿Qué podemos decir del templo en el cual nosotros nos estamos congregando? ¿Estamos cuidando? ¿Nos estamos involucrando? ¿Estamos trabajando para el Señor? Recuerda, hermano, en la obra del Señor hay trabajos para todos. En la obra del Señor hay trabajo para todos. Y no piensen solamente que usted puede servir al Señor predicando o evangelizando, que es su deber. Usted puede servir al Señor, ¿sabe cómo? Al término del culto, juntando sus sillas. Pero pastor, ¿cómo es eso? Tiene que cuidar el lugar donde se congrega. Pero mayor aún, tiene que involucrarse en la congregación. Es muy lindo ver familias sirviendo en la iglesia, trabajando juntos. Me gustan mucho los hermanos cómo se involucran aquí. Siempre hay cosas por mejorar, siempre, en todo lugar. Mientras estemos aquí, siempre va a haber cosas que mejorar. Jamás vamos a llegar a la perfección, pero se hace cosas para mejorar. Por tanto, si usted tiene la oportunidad de involucrarse en algún ministerio, en algún trabajo, en la congregación donde está usted, hágalo. Y hágalo como para el Señor. Hay muchas veces un rol de limpieza, creo que hay allá, ¿no? Nunca he visto. ¿Verdad? Pero no, hermano, no venga a trapear, a limpiar el baño. Tengo que hacerlo porque, ¿qué dirán los hermanos? No. Hágalo como para el Señor. Amén. Porque Pablo en su carta a los Colosenses dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Sencillamente porque él dice a continuación, porque de él recibirás la recompensa. No es para agradar al hermano, al pastor, a nadie. Es como para el Señor. Y el Señor no va a permitir un trabajo a medias. En la época de la gracia en la cual nosotros vivimos, el Señor no va a juzgarlo por la cantidad de cosas que haga, sino por la calidad y el empeño y el corazón en la cual usted pone en ese trabajo que usted está haciendo. El Señor lo va a juzgar por la predisposición que tiene. Queridos hermanos, me gusta esta congregación porque hay cosas buenas aquí. Hay buenos hermanos, hay mucho potencial en este lugar. Pero nunca está de más subir un próximo escalón. Y Pablo bien lo dijo. Yo no pretendo haber alcanzado a Cristo, pero una cosa hago, lo sigo, y voy. Y si usted no se va a involucrar en algún ministerio o en algún trabajo dentro de la congregación, si usted no se va a involucrar, puede quedarse sentado en el lugar donde está, quietito, calladito, sin murmuraciones. Porque hay muchos hermanos que no se involucran, y no estoy hablando de esta congregación, sino de todas. Hay muchos hermanos que no se involucran, que no trabajan y dicen, si yo era, lo haría mejor. Ay, mira ese hermano, ¿por qué no lo hace de esa forma? Ay, mira esa hermana, hubiera hecho esto. Hermano, trabaje. Y trabaje como para el Señor. Yo sé que son palabras duras, pero no son mis palabras. Yo no he ido en contra de la Biblia en ningún momento. Amén.
39 minutos de predicación. Amén. No he ido en ningún momento en contra de la palabra del Señor. Solamente estoy trasladando lo que el Señor ya había dicho. Amén. Y hay dos actitudes que podemos tener a la hora de escuchar este tipo de predicación. Dos actitudes. Una, enojarse con el predicador. Y otra es reconocer que estamos equivocados. Reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos ser más semejantes a Cristo. Comenzando por el que les habla. No crean, hermanos, de que yo no tengo ninguna lucha. No crean, hermanos, que yo no tengo ninguna debilidad. Estoy aquí por gracia y porque Él me sigue sosteniendo. Amén. Sencillamente por eso. Así es. Y usted está ahí de la misma forma porque Dios lo ha sostenido mediante Cristo. No hay más. Así es. Cuarto y último principio. Amén, ¿verdad? Un cristiano victorioso se aparta de las malas influencias. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el contexto de este pasaje habla de un caso especial, difícil, duro para la iglesia. Porque en el contexto aquí hay una persona que se ha metido con su suegra dentro de la iglesia. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, o sea, la iglesia, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, el fulano, la persona, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, que ese fulano muera. Si el pastor Iván Filippini tiene palabras duras, imagínese Pablo. Un caso de inmoralidad en la iglesia y Pablo dice que se muera. ¿Sabe por qué? Porque más adelante dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora no vamos a hacer así en esta iglesia. No vamos a ver un pecado y decir que fulano muera. No. No vamos a decir eso. Pero mucho ojo con esto. Por eso es que la iglesia debe de practicarse la disciplina. La disciplina. Y Cristo ha dado un ejemplo de cómo debe de tratarse la disciplina o cómo debe llevarse a cabo la disciplina. Primero, hablar con Él, ¿verdad? Si sigue terco, bueno, 2 o 3 personas como testigos. Si sigue terco, dile a la congregación. Y si sigue terco, tenlo por gentil y publicano. O sea, ya nuestro hermano. En otras palabras, en términos católicos, excomulgado. Muchas veces tenemos el pensamiento de que esto no me afectará. Solamente es un poquito, no es malo, de vez en cuando no es pecado. Entonces, muchas veces pensamos de que un poco de cosas malas no nos afectarían, pero nos afectan. Como las mentiras piadosas o como las verdades a medias. Verdades a medias sigue siendo mentiras, porque la verdad es absoluta. Amén. Muchas veces para cometer un pecado, cuando cometemos un pecado decimos, la carne es débil. Así es, así es. Y Cristo cuando dijo eso, no ha dicho como para que lo practiquemos como una excusa. La carne es débil no es una excusa, es una advertencia. ¿Y saben en qué momento Cristo lo dijo? ¿Quién sabe?
¿Cuándo? Cuando fue tentado, ¿sí? Y en otra ocasión cuando él se apartó a orar antes de que lo mataran, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les dejó a sus discípulos ahí y les dijo, orad para que no entren en tentación. A la verdad, la carne es débil. Una advertencia que Cristo le ha dado a sus discípulos. Por tanto, cuando cometemos un pecado, cuando decimos algo indebido, cuando cometemos algo indebido, no debemos de excusarnos diciendo, la carne es débil, pastor. Es una excusa. Por supuesto que vamos a pecar. Vamos a pecar. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Un futbolista, para que llegue a ser profesional, ¿qué hace? Practica. Disciplina. Hay mucha disciplina, ¿verdad? Mucho sacrificio, hay que privarse de muchas cosas. Yo lo he vivido. Porque en su tiempo también he sido. En su tiempo, ahora ya no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que los mejores, y llevando eso a un ámbito del fútbol, los mejores que están allá arriba, ¿ustedes piensan que llegan 10 minutos antes de la práctica? Ellos están 2 horas antes, ejercitándose. Por lo tanto, el pecar es muy diferente a practicar el pecado. Sí vamos a pecar, y según 1 Juan 2:9 dice que tenemos que Cristo es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Sí vamos a pecar, pero otra cosa es practicarlo, especializarse y tener un doctorado en el pecado. Queridos hermanos, eso no debe ser en un cristiano victorioso. Satanás no necesita mucho espacio para hacer su obra en nuestras vidas. Necesita solamente un poquito. Y generalmente Satanás no se va a presentar a usted con olor a azufre, con su tridente, con su cola, con su cuerno. No se va a presentar Satanás así. Dice Pablo, si es necesario, va a ser como un ángel de luz. Va a ser sutilmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta. Queridos hermanos, espero que la palabra del Señor pueda hacer su trabajo en nuestros corazones. Y tenemos que reconocer que aún no somos lo que deberíamos de ser. Y a eso vamos. A eso vamos. Vamos a un lugar donde vamos a reinar con Cristo por el resto de la eternidad. Toda la eternidad. Y si usted todavía no está en Cristo Jesús, no espere el día de mañana. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy. Amén. Sencillamente porque nadie tiene asegurado el día de mañana. Así es. Nadie. Nadie sabe si salimos de aquí y... ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, si usted todavía no está en Cristo Jesús, hoy es el día. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por la oportunidad. Y también agradecerles a la iglesia por la ofrenda que nos han hecho llegar vez pasada. Creo que el pastor ha comentado, no sé si detalladamente, pero estamos en el proceso de la tramitación de nuestra documentación. Ya de aquí a un tiempo voy a alardear con mi carnet de extranjero de aquí. Queridos hermanos, muchas gracias, esperando que el Señor pueda bendecir de la mejor manera su vida y la congregación. Amén. Amén. Voy a pedir que se ponga en pie, vamos a orar.